Canal 2, Televisión de San Antonio, le presenta el programa de entrevistas Aquí se habla. Este capítulo llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Bienvenidos al segundo capítulo de Aquí se habla. Es un programa financiado por el Fondo de Fomento de Comunicación Social del Gobierno de Chile y también del Consejo Regional, un espacio de conversación, de diálogo y también de colocar sobre la mesa importantes temas como el que vamos a conversar hoy con interesantes invitados. Desde ya les doy las gracias por darse el tiempo, ambos con profesiones muy ocupadas, así que muchas gracias por acompañarnos. El tema de hoy es un tema que ha estado bastante en la polémica también en nuestra zona y tiene que ver con educación ambiental. Y nos preguntamos qué está pasando en San Antonio. Y para ello les doy nuevamente la cordial bienvenida a la delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Carolina Ciró Guajardo. Gracias por estar con nosotros. Y también geógrafo y profesor de historia, José Ruiz Pacheco, también muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Primero, gracias por la invitación. Ante todo. Muchas gracias nuevamente por darse este espacio. Parte de nuestro programa da el espacio también a la ciudadanía para que pueda enviar justamente a nuestros invitados una consulta. Es para ambos. Y tenemos entonces en esta oportunidad, en este segundo capítulo, la consulta ciudadana de Javiera Maján Villagrán. Ella es integrante de la organización ambiental Humedal Ojos de Mar de Llolleo. Y la pregunta para ambos es la siguiente. La comuna de San Antonio tiene una relación compleja con el mar. Se ha privilegiado principalmente una mirada económica, tanto por ser una fuente de recursos como una vía de transporte, generando grandes impactos ambientales, perdiendo de este modo su valor como ecosistema, como sustento de biodiversidad y de prácticas socioculturales. En este sentido, ¿de qué manera creen que es posible subsanar esta relación fundamental y qué acciones proponen para esto? Delegada. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada, y también por la posibilidad de compartir visiones, miradas y experiencias también con respecto a la educación ambiental. Y bueno, atendiendo a la pregunta, yo creo que comparto mucho la visión de que este gran límite que nosotros tenemos como provincia con el océano, ha sido una relación que ha sido bien poco amable de nuestra parte como especie humana. En ese sentido hemos extraído, ¿no es cierto?, los recursos del mar, hemos instalado, ¿no es cierto?, muchísimas obras de arquitectura que invaden también el territorio marítimo y que lo transforman finalmente. Y en ese sentido, todas estas intervenciones que nosotros realizamos, y aquí lo hablo, digamos, claramente como especie humana, tienen un efecto que durante muchos, siglos de nuestra historia no se habían tenido conciencia al respecto. Y yo creo que hoy día estamos en un momento de un cambio de paradigma en la relación que tenemos con nuestro entorno natural como especie, y por lo tanto estamos obligados a tener una relación de respeto y de cuidado con nuestro entorno. Por lo tanto, comparto la visión de que ha sido una relación de extractivismo más bien, y que lo que necesitamos es establecer una nueva forma de relación con nuestro borde costero, y de tal manera de subsanar también lo que se ha hecho, de reparar, pero también de cuidar lo que tenemos. Así que en ese sentido yo creo que toda obra que se realice en el borde costero tiene que tener esa consideración de armonización entre lo que se está haciendo y el cuidado de las especies y también del entorno costero en el cual vivimos. Así que en ese sentido total concuerdo, digamos, con eso, y en términos de las medidas, claramente las medidas están dadas por las normativas que hoy existen, que hay que, obviamente desde la institucionalidad tenemos que promover que se cumplan, pero también tenemos que ir por más normativas y por más ¿no es cierto?, legislaciones que nos permitan recuperar y resguardar nuestro borde costero. Un gran desafío.
nos presenta cada día la naturaleza. Profesor. Así es. Bueno, yo en el caso de los estudiantes, sí, están ellos muy motivados con las nuevas temáticas ambientales, que ellos quieran de alguna manera sentirse más partícipes. Eso yo lo veo en el aula y lo veo en las actividades que nosotros estamos desarrollando. Así que por ahí es una buena noticia. Pero por otro lado, hay como una paradoja en lo que nosotros, digamos, las generaciones nuestras, teníamos respecto de lo que normalmente se habla en materia de medio ambiente, que es reducir, reciclar, ¿cierto?, reutilizar. Al parecer nuestras generaciones somos más reutilizables de cosas, de frascos, de cartones, de papel, que lo que estas generaciones más tecnológicas a lo mejor lo están haciendo. No obstante eso, la motivación, desde mi mirada como profesor, yo la siento de parte de ellos. Yo creo que hay que enfocar, hay que reenfocar desde el sistema educativo para que justamente esta motivación se canalice adecuadamente a lo que esperamos como desarrollo. El concepto de desarrollo a veces lo ven como solamente crecimiento, y es ahí donde situaciones como la expansión portuaria o lo que hemos tenido, por ejemplo, tiempo atrás, del crecimiento de la industria pesquera, que se hablaba por un lado de desarrollo, pero finalmente fue un crecimiento que nos trajo contaminación odorífica, nos trajo también, por un lado, claro, trabajo, pero después hubo cesantía porque cerraron, y finalmente significó una problemática más que una solución. Entonces hay que pensar y repensar el concepto de desarrollo. En un seminario con profesores que estaban hablando recién de este concepto de desarrollo sustentable en la universidad donde yo vengo, se preguntó, bueno, entonces, ¿qué hacemos en definitiva? ¿Nos dedicamos al crecimiento o nos dedicamos al desarrollo? Entonces el concepto fue, no, aquí hablamos de medio ambiente y de desarrollo, porque se supone que aplicando los conceptos de desarrollo es porque estamos integrando adecuadamente el medio ambiente. Yo recuerdo una empresa acá en San Antonio, una empresa pesquera que decía, nosotros somos los que más crecemos, los que más pescamos, y mostraban una estadística, pero impresionante, de la cantidad de merluza y de toneladas y toneladas que pescaban. Y para ellos era como la fuente del desarrollo para San Antonio. Pero después se demostró de que no era así, que por mucho crecer, eso no significa de que la responsabilidad que tenemos con nuestras generaciones y las generaciones futuras, que es el concepto de desarrollo sustentable, se estaba dando. Entonces justamente tenemos que aprender de eso, aprender de esos errores, readecuar los sistemas. Si bien es cierto, el puerto es importante, pero es una estrategia nacional, ¿ya? Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con nuestras estrategias locales? ¿Ya? ¿Dónde está esa red de apoyo de empresas que a lo mejor pueden estar aportando ciertos trabajos acá en San Antonio, pero por ejemplo los impuestos y las responsabilidades medioambientales a lo mejor los tienen con otra comuna? Y es ahí donde a lo mejor no se establecen los acuerdos para poder apoyarnos en materia medioambiental. Y eso es un desafío que, bueno, es parte del sistema, y desde el punto de vista de lo que podríamos proponer desde la educación, sería justamente reenfocar el concepto de desarrollo, recordar que tenemos también un sistema en donde hay certificación ambiental de los establecimientos, y que se pueden hacer a través de distintos pasos. Y yo creo que es posible. Está la motivación de parte de los estudiantes, así que hay que tener fe en eso. Qué bueno, porque son el futuro de nuestro país, por lo tanto vemos entonces generaciones que nos dan una esperanza de que vamos construyendo una sociedad amigable con el medio ambiente. Bueno, como contexto quiero quizás recordar, ustedes lo deben saber, de hecho usted ya lo nombró acá, profesor, que tiene que ver con que solamente hasta el momento 25 establecimientos educacionales de la comuna de San Antonio han sido justamente aceptados en el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales. Estamos en breve porque tenemos mucho más colegios, 75 creo, 70 y tanto, imagínense, sí. Recién tenemos 25. También el 31 de mayo de 2017, desde el Ministerio de Medio Ambiente se da cuenta que la comuna de San Antonio ha sido pionera en ingresar al proceso de acreditación vocacional ambiental en el riego. Pero eso se va renovando. Bueno, eso es un compromiso también de poder facilitar programas conjunto con la comunidad, por ejemplo, el reciclaje, la entrega de estos basureros de colores que nos van ayudando a indicar dónde va cada tipo de residuo. Y ojalá que se vaya manteniendo. Pero también tenemos algunos datos relevantes y que justamente son parte de la polémica medioambiental de nuestra comuna. No es menor el tema que se está desarrollando también sobre este megaproyecto portuario
que está en proceso, donde la comunidad ha tenido un rol protagonista y está en desarrollo también el poder de alguna manera replantearse este proyecto. Pero también tenemos, por ejemplo, que tienen que ver con inmobiliarias, como es el caso de la comuna del Quisco, esta famosa parcela 30 que está por un proyecto inmobiliario, y lamentablemente ahí los vecinos también son nuevamente los protagonistas de decir, momento, hay que tomarnos el parecer. Está bien, es polémico porque ahí incluso estaba incluido Pablo Neruda, pero han encontrado, de hecho, se hizo la paralización de las posibles obras porque se encontraron objetos de nuestra historia, prehistórico, arqueológico. Entonces hay un tema que hay que relevar. Es un llamado quizás de atención a hacer mejores estudios a lo mejor antes de proponer ciertos proyectos inmobiliarios. Y también tengo acá un dato, hace un año, menos de un año, se hizo un estudio de la Universidad Católica del Norte que se llama Científicos de la Basura. Y fue justamente profesores y estudiantes que fueron recorriendo playas, recogiendo basura, lo que se ha hecho la limpieza de las playas. Y el litoral central, nuestras playas fueron las segundas de este estudio, luego de la región de Antofagasta. Y ahí yo quiero que quizás una reflexión por la educación de nosotros, porque estamos hablando de las playas. ¿Quién visita las playas? Los turistas, los residentes, pero dejamos la basura. ¿Cómo poder cambiar eso? Bueno, yo quería compartir con ustedes una historia. Mi padre, Albert Ciró, quien bueno, terminó su vida acá en San Antonio después de jubilar de la UNESCO, fue quien escribió el primer libro de educación ambiental en Chile, por allá por los años 80. Cuando todavía nadie hablaba de educación ambiental, todavía ni siquiera estaba incluida como programa dentro de los programas de educación. Y fue un encargo que a él le hicieron una vez que él jubiló de la UNESCO, porque él ya venía, digamos, con un interés fuerte en esta materia. Y por lo tanto, todo lo que él hizo desde que jubiló el año 80 hasta que falleció el 2010, fue trabajar en torno a la educación ambiental acá en este territorio. Porque de alguna manera trató de poner en práctica de manera autogestionada estas ideas, ¿no?, que en ese momento eran aún muy innovadoras para la época. Y a propósito de eso, porque mi padre iba frecuentemente a limpiar las playas, él solo, con un palo, con un gran clavo, ¿no es cierto?, para poder ir pinchando la basura, y la verdad que en ese tiempo ni siquiera habían basureros en las playas. O sea, estamos hablando de que efectivamente nosotros tenemos, y siempre cuando hable de nosotros digo como especie, ¿no? Sí. Hemos tenido una muy mala una cultura, ¿no es cierto?, de que la basura la botamos, si uno lo veía mucho antes, ¿no?, que la gente comía algo y lo tiraba al suelo, si alguien iba comiendo algo dentro de un auto lo tiraba por la ventana. Y bueno, eso ha cambiado. O sea, yo creo que efectivamente, de hecho ahora uno cuando ve que pasa eso, uno le toca la bocina y por lo menos hay como un llamado a atención ciudadano, ¿no? Y esa conciencia que hemos logrado generar en estos años, justamente ha hecho que la gente tenga más cuidado de no botar la basura donde no corresponde. Pero sí seguimos siendo productores de mucha basura y ahí hay un trabajo que se tiene que hacer que es permanente. Esto no se hace una vez porque si no es una raya en el agua. Esto tiene que ser campañas permanentes. Yo sé que en muchas de nuestras playas en el territorio se realizan, los mismos departamentos de medio ambiente realizan campañas durante el verano. Ahora sí tenemos basureros, incluso tenemos basureros con los distintos tipos de basura instalados en varias de las playas de nuestra provincia, pero también tenemos el tema que llega en el verano una cantidad de gente enorme que visita nuestras comunas y que no necesariamente están sensibilizados al respecto. Entonces, por eso es importante fortalecer estas campañas y hay que hacerlas permanentemente, de manera de que este cambio cultural que tiene que ver con el tratamiento de la basura que nosotros mismos producimos
sea efectivamente algo que se instale como un hábito y no solamente como una obligación, porque ahí es cuando tenemos el cambio cultural, ¿no es cierto? Cuando tenemos que poner la norma, obviamente sensibilizar al respecto, pero cuando ya se transforma en un hábito, eso ya obviamente cambia significativamente los resultados, y es lo que uno puede apreciar en ciertos países, ¿no es cierto?, en Europa, donde estas campañas ya se vienen realizando hace más de 30, 40 años, y que efectivamente uno no ve basura en las calles. Entonces, no es porque lo haya visto, pero uno porque lo ve, digamos, porque conoce gente que vive en otros lugares, y efectivamente es un tema que ya está instalado y que además tiene sanciones que son enormes. O sea, acá hay países donde si te pillan botando un papel plástico al suelo en la calle, la sanción te va a doler, digamos, el bolsillo. Por lo tanto, yo creo que el camino tiene que ser ese, ¿no? Como el de poder ir mejorando las normativas, sensibilizando, y finalmente eso va a generar un cambio de hábitos y obviamente integrándolos a nuestra cultura. Así es, porque uno ve imágenes de países tan desarrollados en Europa y dice, quizás tengan un servicio espectacular de aseo público, y no es así. Es lo que pasa, que los habitantes no ensucian, y lo que hacen los servicios de aseo es mantener. En el caso suyo, desde su mirada de profesor y que está siempre en comunicación con los alumnos, esto de cuidar la playa, de no, como decía la delegada, de no botar basura en la calle, ¿lo tienen como un hábito ya los alumnos de respeto al medio ambiente y respeto también a quien hace el servicio de aseo, o lo ven como una moda todavía, como parte del activismo? Yo creo que ese tema es un tema central de la educación, tiene que ver con las coherencias y con las contradicciones, ¿ya? Digo coherencias porque lo que uno piensa, siente, dice y hace tiene que estar en una misma línea. Entonces, ahí me he encontrado mucho con que el tema de la educación a veces pasa mucho por el lado del contenido para obtener un resultado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en materia ambiental, un ejemplo podría ser de que un estudiante a lo mejor se sabe toda la ley de medio ambiente en el contenido, pero después va al recreo y saca su colación y bota el papel. Entonces ahí no hay un tema de coherencia, hay un tema de contradicción. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos realmente educando con el contenido para lo que esperamos que el estudiante haga? Desde la convicción de entender que el cuidado del medio ambiente pasa más que por un tema de conocimiento, sino como un tema de acciones. Incluso desde el mismo lenguaje, el estudiante cuando, por ejemplo, hablamos de la basura, lo ve como algo ajeno, el concepto de basura. El concepto de basura se ve como algo obviamente negativo, pero como que no es parte de su cotidianidad, digámoslo así. En Italia, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de otros países, al basurero, al recolector de la basura, se le dice operador ecológico, operatore ecológico. O sea, ya desde el lenguaje cambia inmediatamente el sistema, porque es una persona, es de las pocas personas que más comprometido está con el medio ambiente. Y yo me puse a investigar en Italia sobre lo que hacían, sobre los requisitos para ser operador ecológico, me llamó mucho la atención. Y claro, obviamente tiene que ver con el concepto de la recolección de la basura, pero saben que además se agregaba conocimientos del manejo y el reciclaje de todos los componentes que se consideraban, ¿no es cierto?, para ser llevados y ser reutilizados. Entonces, ayer me encontré de que en ese sentido estamos bastante alejados, porque la educación, al menos en ese sentido, no tenemos propuestas claras de llegar de esa manera a los estudiantes, de entender de que, por ejemplo, en nuestras casas lo ideal sería tener, por ejemplo, zonas de compostaje, reconocer al menos la basura en su sentido de la clasificación. Un tipo de basura que sabemos que puede ser diferenciada en plástico, en papel, en metales, en orgánicos, ¿cierto? Que también existe un tipo de basura especial que podría ser, por ejemplo, medicinas, ampolletas, pilas, y que hay otro tipo de basura que es a lo mejor más voluminosa, qué sé yo, muebles, electrodomésticos. Y desde ahí pedirle a los estudiantes, a ver, tratemos de hacer una inventiva, tratemos de innovar, ¿qué podríamos hacer con todos estos elementos? ¿Ya? Nosotros en los colegios tenemos dos tipos de objetivos. Tenemos objetivos que son de aprendizaje claro en cada asignatura, matemática, lenguaje, historia, en fin. Yo particularmente trabajo en historia y geografía. Y también existen objetivos que se denominan transversales, o sea que nosotros podemos utilizar ciertos objetivos que van a cruzar por todas las asignaturas
y en donde lo que se podía promover ahí es lo que se conoce en educación como los ABP, los aprendizajes basados en proyectos, en donde yo le pido a una profesora o profesor de matemáticas que me ayude, por ejemplo, con la estadística de cuánta basura en kilos, por ejemplo, podemos ir recolectando en cada casa, para ir tomando una dimensión de lo que significa la cantidad de basura que vamos produciendo. Entonces, en esa parte aprenden matemáticas, pero al mismo tiempo automáticamente aprenden sobre el respeto y sobre el manejo que debemos hacer sobre estos recursos ambientales. Yo creo que por ahí va. Más que pedirle al estudiante aprende de memoria esta ley, porque seguramente el día de mañana la va a aplicar, pero queda como en la nada. El estudiante, mientras no tenga un conocimiento, pero reflexivo además, significativo de lo que está estudiando, ahí lo vamos a perder. Pero el estudiante que ganamos en las futuras generaciones es el estudiante que se compromete a través de lo significativo que nosotros le entreguemos. Y ahí vale la pena en cualquier asignatura. Y esa es la experiencia que yo he tenido a partir de las actividades que hemos hecho con ellos. Fantástico. Y también yo creo que esto, y usted lo dice, lo acaba de dar un ejemplo colaborativo, incluso con otros profesores, otros docentes, tu mismo colegio, y se sienten también protagonistas de este futuro proyecto. Y justamente eso, a lo mejor se esperan resultados, porque a lo mejor con mayores recursos, esto es un tema que involucra al servicio público, privado, a los estudiantes, a las autoridades, porque quizás sus estudiantes son súper organizados, muy organizados, tienen los recipientes de colores, pero hay alguien que debe recoger esos desperdicios. Quizás podríamos algún día tener un transporte de recolección de basura exclusivamente para residuos que van a ser reciclados, porque a veces hacen esfuerzo, pero el camión que pasa por fuera de nuestra casa lleva todo junto y finalmente el esfuerzo que se hizo en los domicilios no se traduce en el resultado que uno esperaría, porque no todos a veces tienen la paciencia de bajar y caminar ciertas cuadras para ir a dejar la botella de plástico o de vidrio. Vamos a avanzar entonces en nuestro segundo capítulo de Aquí se habla. Y bueno, hay que también destacar que la delegada es socióloga, así que vamos a aprovechar también esa vereda y también usted, profesor, geógrafo, para hablar de temas de medioambientales. Delegada, le pregunto ahora como delegada, ¿qué significa en el proyecto de gobierno, programa de gobierno ya que se está ejecutando, que se define, que usted representa, que es del gobierno del presidente Gabriel Boric, que este gobierno tenga un programa que se va a desarrollar desde un punto de vista ecológico? Bueno, es la primera vez que tenemos un gobierno que tiene que se define como tal, y en ese sentido la responsabilidad es enorme, porque significa justamente poner el cuidado del medio ambiente como un eje transversal, tal como lo decía acá el profesor. El medio ambiente no es una asignatura por sí sola, es algo que atraviesa nuestra forma de vida, el cómo preservamos la vida también. Por lo tanto, tiene que ser incluido desde distintas materias, ¿no es cierto?, de política pública, y en ese sentido yo creo que ya contamos con una con una normativa, con una institucionalidad, ¿no es cierto?, desde hace ya algunos años el Ministerio del Medio Ambiente, que tiene también una serie de organismos que justamente buscan que se aplique la normativa existente. Y tenemos también un cuerpo legislativo, ¿no es cierto?, que de alguna manera complementa también a esta institucionalidad. Pero yo creo que hoy día eso tenemos claro que está aún al debe, o sea que todavía tenemos una brecha enorme, y lo que busca y ha propuesto el presidente Boric es que justamente esa brecha la podamos trabajar en base a lo que acá el profesor señalaba, que es a un desarrollo sustentable. O sea, durante 40 años hemos vivido en base a un desarrollo netamente economicista, y lo que necesitamos hoy día es poner en equilibrio ese desarrollo entre lo que es ¿no es cierto?, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo económico y claramente a las personas. O sea, ahí necesitamos generar un equilibrio que permita el desarrollo, pero con el cuidado que
requieren también las personas y el medio ambiente. Por lo tanto, eso es un desafío muy grande porque requiere también que la institucionalidad acoja ese llamado y lo vaya haciendo, digamos, progresivamente. Esto no es algo que se va a decir que se hace de un día para otro, porque hay que instalar esta idea primero y cuesta instalarla. Por eso en distintas conversaciones que a mí me ha tocado tener en estos casi ya 6 meses, bueno, está siendo acogida esta propuesta, pero el mundo privado y la misma institucionalidad pública tiene que dar el espacio para que esa conversación y esa mirada, ¿no es cierto?, se integre a lo que tiene que ver con las distintas inversiones y las distintas políticas que venían también desde antes. Y yo creo que acá tenemos un tremendo ejemplo, que es justamente el proyecto de expansión portuaria, que yo creo que hoy día tiene la posibilidad de ser un proyecto distinto al que fue originalmente y que ponga justamente en su desarrollo estos 3 elementos de manera armónica. Justamente ahora a fin de mes de agosto se presenta ya la adenda, ¿no es cierto?, de lo que fueron las 3.000 observaciones ciudadanas, que es lo que presenta el puerto al CEA, y después de eso se abre un nuevo proceso de participación. Así que yo creo que en ese sentido existe una disposición a poder acoger las demandas ciudadanas o las observaciones, pero nosotros esperamos claramente que eso sea un proceso que permita una armonización efectiva entre lo que va a ser el desarrollo económico del puerto, con un crecimiento que sea a escala, ¿no es cierto?, del medio ambiente y a escala también de las comunidades que vivimos acá en el territorio. Muchas gracias. Yo usted lo planteaba, polémico también, pero hay que verlo de una manera positiva. Coincido, yo creo que usted también, con esta, que es una oportunidad este proyecto de expansión portuaria, porque puede ser un precedente incluso para futuras inversiones de esa categoría en nuestro continente. Y justamente de ese proyecto me gustaría profundizar usted ahora de su mirada de geógrafo con respecto al humedal. El humedal que justamente está ahí veremos de que sea reconocido o no finalmente como humedal urbano. Entonces, estamos en una crisis hídrica y una crisis climática mundial, totalmente global. ¿Cuál es la importancia que se mantengan estos humedales, sobre todo los humedales urbanos, pensando, por ejemplo, en la experiencia que tuvimos en el 2010 con el terremoto, y además pensando justamente en la crisis hídrica? Claro, y lo atmosférico también, porque claro, el ciclo del agua también parte importante, los organismos que son obviamente los que dan vida, además nos dan el oxígeno. Y uno de los principales dadores de oxígeno para nosotros los seres humanos es justamente los humedales. Así que desde la atmósfera, desde el territorio mismo, San Antonio de alguna manera también se encuentra protegido frente a eventos como tsunamis. Quizás un poco eso, ¿por qué? Porque uno dice, ¿cómo es posible que el humedal, ojos de mar, las lagunas de Llolleo, no hayan salvado de un tsunami de mayor intensidad como el que tuvimos en el terremoto del 2010? Claro, las características naturales que tiene un humedal permiten mitigar la entrada. Obviamente que hay muchas variables, o sea, la dirección que puede venir la ola, obviamente la magnitud que también trae un tsunami, la distancia de donde este se encuentre, pero no obstante eso, una de las variables de mitigación es la existencia de humedales, o sea, zonas costeras que tengan humedales ya están a favor respecto de la defensa natural, defensa natural que podamos tener. Hay una construcción de un megapuerto que se viene y una de las cosas que debería agradecer esta construcción del megapuerto es que ya tiene una defensa natural, o sea, no debería, entre comillas, invertir tanto más, ya al contrario, debería aprovechar justamente este humedal como parte de su inversión para contrarrestar cualquier evento de este tipo. Entonces, esa es una mirada que también es parte de la educación. Y es ahí donde me gustaría también canalizar esto desde el punto de vista político, o sea, la educación no solamente de nosotros los profesores, y perfectamente el presidente Boric podría tomar el rol de educador y también educar en este aspecto, o sea, el cuidar el medio ambiente
todos podemos ser educadores, en la medida que tenemos la convicción de que podemos entender de que son cosas que a lo mejor no van a dar tanto crecimiento, pero sí de alguna manera, si pensamos en el futuro, no solamente nuestras generaciones, las que vendrán, de repente somos muy egoístas al pensarlo así, pero tenemos que sacarnos de esos egoísmos y tenemos que buscar que las políticas públicas sean en definitiva algo que no solamente quede en el discurso, sino que también sean capaces de enseñar a aquellos que están pensando en estas inversiones. Yo también he tenido la posibilidad de estar en charlas con algunas personalidades que estaban obviamente presentando lo que significa este tema del megapuerto. Y ellos lo ven efectivamente como una estrategia nacional de importancia, pero enorme. De hecho, es importante para Chile, y lo es, claro. Pero y así como territorialmente, solamente tomando como ejemplo el puerto de Coquimbo o el puerto de Valparaíso, que tienen ingresos vía túneles, en donde mitigan el acceso de los camiones hacia la ciudad, que la ciudad también se merece su calidad de vida. O sea, nosotros ciudadanos, claro, nos vamos a alegrar de tener un megapuerto, a lo mejor desde el punto de vista del trabajo, pero no nos vamos a alegrar cuando empecemos a ver la gran congestión que ya existe y que se va a multiplicar seguramente por 10. Entonces, eso también tenemos que enseñarlo y decir, momento, esto también es parte de la calidad de vida que nosotros esperamos, para nosotros y para nuestros hijos. Y eso es desarrollo sustentable, no es solamente crecimiento. O sea, si nosotros nos vamos, yo le digo a mis alumnos, pensemos en el desarrollo. Si ustedes quieren desarrollarse y solamente le crecen los brazos, ustedes van a decir, me crecieron los brazos, pero eso no es desarrollo. Lo mismo, una ciudad como San Antonio no puede crecer solamente por el puerto. Para crecer tiene que ser de manera armónica. Y eso tiene que ver con el cuidado también de nuestra ciudad, de nuestros parques, de nuestros humedales. Y ahí recién vamos a hablar de desarrollo. El puerto es un factor importante de crecimiento, pero lo que importa acá también es que el puerto también se dedique a entregar las variables de desarrollo. Y uno de esos es el cuidado del humedal. Por eso lo tenemos que defender desde todas las miradas. Y eso incluye el entorno. Y eso también, incluye justamente el entorno. Exactamente. O sea, no es solamente que no se toquen las lagunas de... Y aparte de la biodiversidad, porque si somos respetuosos también con la vida misma, porque de repente estamos tan conectados con lo virtual que no tenemos como el tiempo, y eso también es una cosa que yo les trato de transmitir y de motivar a mis estudiantes, de conectarnos con la vida, porque de repente nos conectamos con la pantalla, nos conectamos con las redes sociales, pero no nos conectamos tanto con la vida. Basta darse una vueltecita nomás al humedal, a convivir un ratito con las especies vivas, y uno se empieza a dar cuenta que realmente es propio de nosotros los seres humanos, que es parte de nuestra naturaleza, que no es un discurso así como, que podríamos decir, romántico, hablar del medio ambiente, sino que es parte de lo que hoy queremos cultivar para que mañana podamos cosechar lo que realmente nos merecemos como seres humanos que somos. Yo no saco nada con que a un estudiante le enseñe que se aprenda todo de memoria para que el día de mañana no sepa qué hacer con su entorno. Yo necesito un ciudadano que sea responsable. Y a los planes de medio ambiente que ya están, la idea es cruzarlos con los planes de ciudadanía, porque existe para los establecimientos, los planes de formación ciudadana. Y estos dos planes, ¿ya? En la medida en que logremos activarlos como corresponde, lugares como los humedales, ¿ya? Deberían ser siempre defendidos por las futuras generaciones. Deberían ser así. Y no deberíamos estar sacando tanta basura, porque la idea no es ser experto en sacar basura. La idea no es ser experto en pelear o argumentar con otro que quiere crecimiento solamente. No deberíamos llegar a eso. La educación debería impulsar que de alguna manera nos entendamos en eso. Y que el futuro sea llegar a una playa en donde uno no tenga que estar retando o imponiéndole leyes a alguien que está botando un cigarrillo. Bueno, las leyes existen lógicamente para regular, pero desde la educación nosotros decimos no hay que respetar tanto las leyes, sino que hay que crear las condiciones para que esas leyes de alguna manera no tengan que activarse. Es el camino más difícil, se lo digo como profesor, porque cuesta. De hecho, me acordé de una frase que yo creo que más de alguno la ha visto, también quienes nos están acompañando, que dice, si no ayuda a limpiar, no ayuda a ensuciar. Muy interesante. Delegada, desde que asumió el cargo en la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio, ¿ha tenido algunas reuniones con algunas organizaciones? ¿Ha recibido
la solicitud es facilitar desde el gobierno, el cargo que usted desempeña, protección a algunas zonas que están en peligro desde la mirada de la comunidad. Sí, por supuesto. La verdad que desde el primer mes que estamos en la delegación en marzo, bueno, hemos recibido a muchísimas organizaciones. Ya a esta altura ya vamos casi en 500 organizaciones con las cuales hemos tenido la posibilidad de compartir de distinto tipo, territoriales, deportivas, culturales y ambientales. Han sido muchas, la verdad. Nosotros hemos dado un espacio importante a la escucha en un primer momento, pero también a la posibilidad, ¿no es cierto?, de generar acciones, ¿no es cierto?, de apoyo a las distintas materias y problemáticas ambientales que existen en nuestro territorio. Hay algunas que pueden tener una solución que es corta, porque tiene que ver justamente con activar a las instituciones que tienen que fiscalizar, por ejemplo, y de esa manera se detienen ciertos conflictos que existen, y después hay que sí darles seguimiento, en fin. Y hay otros que son bastante más complejos, porque tienen que ver con organizaciones que están buscando resguardar ciertos terrenos, sitios digamos, de valor ambiental, sobre todo en el borde costero, donde ahí confluyen distintos, y ahí volvemos a hablar del tema, donde justamente ese cuidado o esa protección choca con el crecimiento económico, y donde hay proyectos inmobiliarios que algunos están detenidos, otros están ahí un poco a la expectativa también de qué ocurre con las distintas acciones que estos grupos están realizando, que tiene que ver con también buscar que esos lugares sean protegidos. Y acá yo creo que también hay que considerar que los grupos ambientales de nuestro territorio, bueno, tienen diversidad de intereses. Nosotros hemos tenido también espacios de encuentro de estos grupos para poder, por una parte, mapear cuáles son las problemáticas, porque son muchas, y claramente cada grupo va con su propia bandera, digamos. Entonces también es importante que los grupos, todos, ¿no es cierto?, miremos lo que está pasando en nuestro entorno con las demás problemáticas, y podamos también identificar en conjunto cuáles son las más prioritarias, porque hay temas que tienen, si se quiere, un tiempo que hace que tengamos que reaccionar mucho más rápido, ¿ya? Porque hay acciones ya sea judiciales o hay estos temas inmobiliarios que van avanzando. Entonces necesitamos hacer ese mapeo en conjunto para que después también la institucionalidad pueda responder a tiempo a cada uno de estos requerimientos, porque sí, yo creo que es importante todo lo que tiene que ver con medio ambiente hoy, desde el punto de vista institucional, se debe robustecer. O sea, yo creo que hoy día todavía tenemos un camino que recorrer. Yo entiendo que hoy día todavía nosotros estamos en un primer año de gobierno, pero yo espero que ya en los próximos años, y también haciendo las distintas modificaciones que se tengan que hacer presupuestarias, también podamos contar con un presupuesto más robusto al respecto, porque, y de hecho acá el profesor lo sabe, no existe, o sea, aparte de el Fondo de Medio Ambiente que se abre año a año, no existen recursos que bajen, por ejemplo, para los mismos establecimientos. Y hacemos además competir a las organizaciones entre ellas para poder contar con un recurso para poder desarrollar sus actividades. Y yo creo que esa lógica de la competencia también es una lógica que estamos tratando de transformarla, ¿no es cierto?, a través de la colaboración. Y ahí tenemos que también trabajar de una manera distinta. Por lo mismo es que hemos hecho este llamado al encuentro de las distintas organizaciones para poder definir en conjunto una agenda de trabajo para nuestra provincia, y desde esa manera también definir a las actorías que necesitamos también que se involucren, ya sean públicas o privadas. Así que estamos en ese proceso de manera bien comprometida. Pero cuando tengan ese panorama Sí, el mapeo va a ser nuestro primer... El mapeo para poder cubrirlo desde sí, va a ser nuestro primer como porque hay ciertos, producto. Claro, porque hay ciertos proyectos que son como más conocidos.
pero imagínense, dentro de todo. Yo como geógrafo le voy a ayudar al mapeo. Sí, lo podemos. le va a ayudar al Me mapeo. comprometo a participar. Buenísimo. Qué bueno, queda grabado acá. Le vamos a invitar porque además tenemos justamente el mapeo permite mirar, ¿no es cierto? Mirar a la provincia, visualizar al territorio dentro y poder poner ahí todos los conflictos o problemáticas ambientales. Es un tremendo primer paso. Y tú puedes colocar también distintas capas de análisis, o sea, de población, de los territorios, de la ubicación, por ejemplo, de lugares patrimoniales. Entonces ahí tú vas extrapolando y al mismo tiempo vas comparando dónde se encuentran las distintas tendencias. A lo mejor pueden haber lugares en donde la ciudadanía se ve más comprometida y en otros lugares en donde a lo mejor es más indiferente frente a una situación. Pero a lo mejor los lugares donde están son mucho más valorables. Entonces el problema no es tanto del valor del territorio, sino que de la indiferencia de las personas. Y eso, al mapearlo, le puede entregar una información muy valiosa. Y el riesgo también en el cual están expuestos, que yo creo que eso también es súper importante, que es también dentro de la identificación territorial, cuáles están en mayor riesgo finalmente hoy día. Estamos a punto entonces, estamos todavía a tiempo, mejor dicho, de evitar que zonas de nuestra provincia se transformen en sectores de sacrificio. Nos quedan muy pocos minutos, se nos ha ido bastante rápido el tiempo, eso quiere decir que la conversación ha estado bastante fluida, así que quiero invitarlos a una reflexión, algún mensaje sobre esta temática que de alguna manera acá la hemos dejado sobre la mesa para poder también invitar a nuestros seguidores, tanto en las redes sociales de Canal 2, a que también se sumen a mandarnos quizás sugerencias sobre cómo la comunidad puede ser protagonista en esta temática. Pequeñas palabras de reflexión para poder finalizar nuestro programa de hoy. Como decía Carolina, que no debemos pensar de que el medio ambiente es algo acotado, es parte de una asignatura. La educación también es amplia, por lo tanto todos debemos ser responsables frente a la educación con la persona que estamos, sobre todo con nuestra familia. Y ahí es donde parte la base de todo. Son lo más básico y lo más elemental, pero también lo más importante es la familia misma. Entonces desde ahí es donde yo también como profesor, justamente uno de los temas que tenemos que ir viendo como el elemento fundamental es desde la familia como quien es ahora mi estudiante es el que requiere este apoyo. Así que la educación también para padres, ¿cierto? Y para la sociedad es sumamente importante. Hay que sentirse, cuando uno ya tiene este sentido de apoyar para el futuro, para el medio ambiente, hay que transmitirlo también y lograr buscar esa educación tan necesaria que requiere cada persona y sobre todo pensando en el futuro y para San Antonio que lo necesita tanto también. Muchas gracias. 30 segundos. Sí, bueno, compartir que igual tenemos una urgencia que tenemos que tomar este tema de manera activa. Bueno, ya se viene haciendo desde hace tiempo, pero tenemos que aunar más fuerzas desde lo institucional, desde lo organizacional, desde la ciudadanía, sumar todas las actorías necesarias para que para que finalmente podamos salvar nuestro planeta. Si acá, bueno, en realidad salvarnos nosotros, porque el planeta va a seguir existiendo. Si lo que está en riesgo finalmente es nuestra vida y también la vida de las especies. Entonces, la urgencia de salvar la vida y de poner la vida en el centro de las acciones que realizamos, de las acciones tanto educativas, normativas, etcétera, es yo creo que el gran desafío que tenemos por delante y en lo cual tenemos que trabajar de manera colaborativa. No podemos seguir compitiendo además también entre nosotros, que muchas veces pasa, ¿no? ¿Quién tiene la razón? No, acá tenemos que ponernos en una visión colaborativa porque lo que está en juego es la vida. Así que es nuestra vida, usted lo dice. El planeta va a seguir, pero somos nosotros los que no sabemos cómo nos vamos a seguir desarrollando. Bueno, muchas gracias nuevamente. Así hemos llegado al final de nuestro segundo capítulo de Aquí se habla. Gracias a la delegada presidencial provincial Caroline Ciro Guajardo y también a nuestro invitado, el profesor y también geógrafo José Ruiz de Pacheco. Muchas gracias y esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Los dejo invitados para que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales, nuestra fanpage, Canal 2 y Radio Chilena FM y también nuestro canal YouTube, Canal 2. Ahí va a estar alojado este programa, si no nos pudo ver
de manera en vivo. Muchas gracias y recuerde que hay más capítulos de Aquí se habla. Canal 2, Televisión de San Antonio, le presentó el programa de entrevistas Aquí se habla. Este capítulo llegó a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.